Toma 2. Por ello, intro de la... ¡Se me ha olvidado! ¡Ah! ¡Ay, perdón! Dentro sección, pero se me ha olvidado. Pobre, acaba Solo de para llegar, venir a acaba de vernos. aterrizar. Solo para venir a ver a estas 4 brujas y otra bruja que hay por ahí detrás con las cámaras. Bienvenidas a Gilorio Cultural, un podcast donde sabemos de todo y a la vez de nada. Por eso nos gusta juntarnos con gente que sí sabe. Comenzamos. Antes de todo, hoy otra vez hemos vuelto a salir a la calle para conocer un poco cuánto sabe la gente canaria sobre la brujería en las islas. Prueba de sonido, claqueta 1. Hola, soy Yanira de Gilorio Cultural y hoy estamos una vez más en la avenida de Canarias con una exhibición de coches para preguntarle a la gente canaria cuánto sabe de la brujería en la isla. Acompáñanos. Hola, somos un podcast y estamos haciendo preguntitas. ¿Nos contestarían? ¿Cómo te llamas? Diana. Qué bonito. Yo, Yanira. Un gusto. ¡Ay, qué guay! Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jair. ¡Qué guapo! ¿De dónde es el nombre? ¿De aquí, de ahí? Venezuela. ¡Qué chulo! ¿Tú eres de Venezuela? Pues mi nombre es Yanira y el suyo. Isabel. Encantada. Bader. Álvaro. Empiezo, ¿te parece? Son 3 preguntas, A, B y C. Son 3 preguntitas súper sencillas, A, B y C. La primera es, ¿qué era la Inquisición? ¿Una institución dependiente de la Iglesia Católica? B, un organismo benéfico de la corona. O C, un grupo de personas que se unía para realizar celebraciones. Repetir. La A. ¿Sí? ¿Correcta? Yo creo que la A. Gabriel, ¿qué dice? La primera. Correcto, la primera. La A, ¿correcta? Yo creo que. Yo creo que es la A. ¿Correcta? ¿Es la A? Opciones. La A. Sí, correcta. La segunda es, ¿por qué se usaba el término oficio para referirse a las mujeres que ejercían la brujería? A, porque eran unas pocas mujeres. B, porque las mujeres que quisieran podían aprender. O C, porque las prácticas solían implicar un pago en dinero o en especia. Porque las prácticas solían implicar un pago en dinero en especie. Creo que es la C. Sí, también, correcta. La veo la C, tío. Es que la C también tiene buena pinta, ¿eh? Yo ya la sé, ¿eh? La C. La C. ¿Es correcta? La C. Sí, también. ¿Qué papel tenían los objetos como el vino, las velas o los minerales en los rituales relacionados con la brujería? A, eran herramientas con significado simbólico y espiritual. B, eran objetos sin importancia que solo se usaban para atraer la atención. O C, eran instrumentos que conectaban con las almas de las personas que solicitaban el servicio. Creo que es la C. No, es la... Supuestamente que conectaban con las almas de las personas, ¿no? No, Diría que la C. no, es la... La A. Sí, correcto. Y acaba de ganar un paquetito de la Molinería Perejil, donde nosotros grabamos nuestro podcast. Estas son nuestras redes sociales y este es Me el encanta el el molino. negocio. Está muy bueno, la verdad. Está súper rico. Y son nuestros colaboradores. Gracias a ti por participar. Bueno, hasta Porque a luego. lo que venimos. ¿Qué hacen Yanira y Lucía en este coche? En vez de estar en la avenida haciendo las preguntas. Bueno, hemos decidido salir con la cámara sin batería, sin darnos cuenta de ello. Mea culpa. Y pues nos ha tocado venir a cargarla al coche. Quizás se cargue, quizás no. Quizás salgamos otra vez a la noche. Quizás de repente aparezca mañana grabando otra vez. ¿Quién sabe? Ahora sí, con batería en la cámara, hemos vuelto a la calle para conocer cuánto sabe la gente sobre la brujería. Mi nombre es Yanira, ¿y el tuyo? Owen. Encantada. Mi nombre es Yanira, ¿y el tuyo? Alfredo. Ay, encantada. Mi nombre es Yanira, de mi compañera Lucía, ¿y el vuestro es? David. Voy rapidito, ¿te Vale, parece? sí. La primera pregunta es, ¿qué era la Inquisición? A, una institución dependiente de la Iglesia Católica. B, un organismo benéfico de la corona. O C, un grupo de personas que se unía para realizar celebración. ¿El A? Sí, correcta. La A. Sí, correcta. La A. Correcta. A. La A, correcta. La segunda, ¿por qué se usaba el término oficio para referirse a las mujeres que ejercían la brujería? A, porque eran unas pocas mujeres. B, porque las mujeres que quisieran podían aprender. O C, porque la práctica solía implicar un pago en dinero o en especia. Yo creo que es la C. Sí, correcta. Sí, a lo mejor. Yo creo que la C, sí. La C, correcta. C. Sí, correcta. Sí. Sí, correcto también. ¿Qué papel tienen los objetos como el vino, las velas o los minerales en los rituales relacionados con la brujería? A, eran herramientas con un significado simbólico y espiritual. B, eran objetos sin importancia que solo se usaban para atraer la atención. O C, eran instrumentos que conectaban con las almas de las personas que solicitaban el servicio. La C. No, es la... Es la... Yo diría que es la C.
No, Era la A. es la A. Bueno. Ay, qué mal. Bueno, le dejamos aquí, perdón. Estas son nuestras redes sociales, Vale. este es nuestro logo, somos Hilorio Cultural y somos un podcast de patrimonio y cultura de la isla. C. No, es que es la A. Muchísimas gracias por participar. Sí. Pónganse de Yo creo acuerdo. que la A, ¿no? Ahora que me olvidaste. Lee la A y la C otra vez. Venga. La A eran herramientas con significado simbólico y espiritual, o la C eran instrumentos que conectaban con las almas de la persona que solicitaba el servicio. Tú piensas que también se venden minerales con significado. Entonces yo creo que va a ser la A. Venga, va. La A. Correcto. Y acaban de ganar, genial. Y acaban de ganar un paquetito de gofio. Ay, qué bien. Mira, toma y toma. De la molinería Pérez Gil, que se encuentra aquí arriba, y son nuestros colaboradores, porque nosotros tenemos un podcast sobre patrimonio y cultura de la isla, y estas son nuestras redes sociales, y este es nuestro logo. Gracias. Muchas gracias por participar, chicos. Bueno, En el próximo episodio de brujería, ¿vale? A ver. Gracias. bueno, chicos, muchísimas buenas gracias. Buenas hasta luego. tardes. ¡Qué guay! Ahora sí los entregamos Sí. todos. Pues Canarias la verdad que suele ser o suele concebirse como un archipiélago que está un poco en medio de todo, ¿no? Un puente entre continentes que es vital para los movimientos en el Atlántico. Por eso aquí al final ha pasado todo el mundo y muchas veces nos olvidamos de que eso ha tenido un gran impacto en la sociedad canaria. Hemos tenido pues un montón de personas indígenas canarias, castellanos, europeos de otras partes, yo qué sé, mallorquines, genoveses. Hemos tenido moriscos, conversos. Y cómo no olvidarlo, porque son súper importantes para la configuración, además de lo que vamos a hablar hoy de la sociedad canaria, un montón de miles de personas esclavizadas africanas, ¿no? Al final, todas ellas están de alguna manera en el espacio insular, casi que negociando pues, una mezcla de su identidad, su fe, su supervivencia. Una sociedad colonial, pero que va a distar mucho de ser una sociedad homogénea. Sí, y al final esa mezcla de personas, esa mezcolanza, esa heterogeneidad, trae consigo pues un montón de culturas que irremediablemente pues conviven entre sí y que dan lugar a nuevas tradiciones o a tradiciones asimiladas y a nuevos procesos y a nuevos ritos que al mismo tiempo, pese a que son nuevos, no dejan de ser los de siempre. Claro, y aquí en este contexto que vamos a hablar el día de hoy, ya va a poner un poco a la gente en sincronía, no, vamos a hablar un poco de la sociedad canaria en la Edad Moderna, y aquí ya irrumpe en Canarias a partir de 1505 y el Tribunal de la Inquisición, que no solamente va a ser importante para el control territorial de las islas, sino también para ese control cultural y homogeneizar un poco una sociedad que de base no va a ser homogénea, ¿no? Y En esa pluralidad pues tenemos un montón de fuentes diferentes, declaraciones, inventarios, procesos inquisitoriales, casos que han quedado registrados y bueno, pues que reflejan también la diversidad del pensamiento de las personas, de las prácticas, de las creencias y de aquello que no desapareció bajo ese poder de la Inquisición, sino que quizás algunas veces encontró la manera de transformarse, adaptarse y de sobrevivir también. Y todo desde una perspectiva no únicamente, o sea, muy limitada desde la persona que está siendo procesada, sobre todo desde las autoridades, ¿no? Que eso a su vez nos da una perspectiva bastante interesante para los estudios, que ya vamos a hablar más largo y entendido. Y dentro de esas creencias generales que estamos comentando, la superstición ha formado parte prácticamente hasta antes de ayer y hasta hoy de esta nueva sociedad que se crea y de esta nueva sociedad que se desarrolla en las islas. No solo de forma simbólica, como también de forma emocional, ¿no? Que al final es lo importante para crear una identidad. Y que ha llegado hasta nuestros días también en casi todas las islas en forma de toponimia, porque en todas las islas encontramos sitios como, por ejemplo, los bailaderos, ¿no? Que siempre que hablas con alguien de este tema te dice, ay, pues hay un bailadero en El Hierro, pues hay bailaderos en todas las islas, y al final eso habla también de una cultura muy común y muy heterogénea y a su vez también homogénea, ¿no? Que permanece en la memoria colectiva hasta hoy. Sí. De hecho, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre pues, procesos inquisitoriales en concreto, juicios por brujería, hechicería, curandería también, y de esta manera pues lo vamos a utilizar un poco de excusa para acercarnos a aquellos grupos de mujeres históricamente silenciadas y además investigadas por personas súper guays como la que tenemos hoy con nosotras aquí, ¿verdad, Eli? Sí, sí.
Hoy en el capítulo de hoy, bueno, nos va a acompañar Claudia Estela Valeria Jeremía, que, bueno, el currículo de esta mujer es una locura, ¿no? Es historiadora especializada en historia moderna, que es el contexto histórico que nos ocupa hoy, con un enfoque interdisciplinar. Obtuvo su doctorado con honores en la Universidad de Florencia, también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es una investigadora centrada en prácticas espirituales y mágicas de las mujeres africanas y afrodescendientes de las Islas Canarias en esta época. Actualmente es investigadora de la Universidad Ca' Foscari de Venecia y participa también en el Centro Hunich para la Investigación Africana y Afroamericana en la Universidad de Harvard, donde pues sigue desarrollando su trabajo como investigadora, etc. Antes de pasar con Claudia, vamos a aclarar una cosita, porque ya hemos visto que han tenido algunas dudas las personas que han sido entrevistadas en la calle. El oficio de bruja en Canarias. Rocío, ¿era algo que hacían mujeres, hombres? El oficio de la brujería aquí estaba ejercido exclusivamente, casi exclusivamente, por mujeres. Tenían un porcentaje muy alto en comparación con el resto del territorio, que en aquel momento comprendía toda la monarquía hispánica, que es un territorio muy amplio. Y hablamos de oficio porque, primero porque era algo que se aprendía, pero también porque se cobraba por ello. Muchas veces normalmente en especie, pero también de forma económica, en dineros, ¿no? Sí. Y para algunas suponía un medio de vida, un medio de subsistir, porque estamos hablando de mujeres que muchas veces eran acusadas de brujería, pero siempre eran brujas. A ver, eran simplemente mujeres que tenían unos conocimientos que escapaban del poder, mujeres que llamaban la atención por ser muy fuertes, por su fortaleza, por su autonomía, por su manera de ganarse la vida. Muchas veces eran viudas, pero otras veces también podían ser solteras. Es decir, tenemos un rango muy amplio de mujeres, tanto en edad, que ya lo veremos en un ratito con nuestra invitada, pero que generalmente se enfocaban pues, en conocimientos sobre la sanación, en conocimientos sobre remedios que estaban vinculados a lo natural. Entonces, como eso no lo podía controlar el poder, pues era peligroso. Y como era peligroso, pues había que acabar con eso, ¿no? Y al final se transmiten, se enseñan y se ejecutan, se llevan a cabo siempre en la marginalidad, siempre en los márgenes, lo cual es también muy interesante. Márgenes que ellas luego reconstruyen en una especie de espacio propio que les va a servir para desarrollar también su capacidad individual, su agencia y su proyecto de vida en algunas ocasiones. Pues vamos a recuperar esas historias, que no solamente es un ejercicio académico que tenemos que hacer, sino es una manera también de entender un poco de dónde venimos y qué herencias, visibles o invisibles, permanecen con nosotros. Acuérdate de darle like al vídeo, que es para moler. Chicos, darle like, comentar, hypear, todo para poder llegar a todos los jóvenes y a todo el mundo y que vean este maravilloso proyecto. Agüita con tu currículum, mi niña. Mira, nos hemos dejado algo, se nos ha olvidado alguna cosa. No, ya está. Buenos días, chicas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Sí, desde muy lejos. La verdad que estamos muy contentas de tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Sí, lo que te voy a preguntar de primeras, Claudia, ya para al espectador ponerlo un poco en sintonía, ¿cómo le explicarías en qué consistía la brujería en Canarias, ¿no? en la época moderna? Porque la imagen que se le tiene a todo el mundo, ¿no? Muy provocada por el cine, es una bruja con escoba, montones de películas que estereotipan este oficio, como hemos descrito anteriormente, Rocío. Entonces, ¿cómo le explicarías tú realmente en qué consistía ese oficio? Bueno, antes de todo tenemos que aclarar que la brujería es un concepto europeo de la Europa católica, porque las brujas los brujos eran las mujeres que tenían un pacto explícito o implícito con el demonio. Pero bueno, el demonio, el diablo, es un concepto totalmente católico, porque en otra religión no hay ese concepto de demonio. Bueno, las brujas en Canarias eran mujeres que no eran ni feas ni viejas, porque eran mujeres jóvenes, solteras o que tenían marido. Yo podemos decir que una minoría tenía una edad avanzada. Eran mujeres que básicamente se buscaban la vida porque vendían su práctica rituales para obtener en cambio pan, carne, hierbas, dinero, coral, trozo de piedra.
Entonces eran mujeres comunes que tenían un conocimiento de la naturaleza muy fuerte y que lo disfrutaban también para curar las comunidades. Entonces podríamos hablar más aquí de curandera y no de brujas o hechiceras. Y empatando con eso, hablas de que pues economía un poco sumergida, o se dedicaban plenamente a ello o era una economía complementaria de su vida en general. ¿Eso lo sabemos? Bueno, de lo que cuenta las fuentes, sabemos que algunas se dedicaban a ellos y otras era una economía de tipo suplementar, porque eran mujeres esclavizadas, mujeres que eran hilanderas o que vendían así para la calle. Entonces tenemos estos dos tipos de figuras de bruja. Oye, Claudia, a mí me parece súper importante lo que dijiste al principio, de que al final muchas veces partimos de nuestra concepción europea y pecamos de llevar ese sesgo a cuando hablamos de estos contextos en la Edad Moderna y demás. En tus investigaciones, te basas en la importancia de la microhistoria y de también aplicar una mirada postcolonial. ¿Nos puedes explicar, para también alguien que no tenga ni idea de cuando hablamos de estas cosas tan concretas dentro de la investigación, a qué te refieres con esto y por qué hay tantos investigadores ahora también aplicando esta mirada o esta perspectiva en sus trabajos? Sí, claro. La microhistoria es una metodología que surgió en Italia en el 1975. Es fundada por Carlo Ginzburg, un grandísimo historiador, para mí un maestro, que se murió hace 2 días. Sí. Y bueno, la microhistoria es basada sul hecho que tenemos que estudiar los casos pequeños de la vida cotidiana de la gente, no los macros casos como la guerra, la corte, los reyes o la reina, para reconstruir trozos de historias más grandes, para para dar noticia a la gente de cómo funcionaba la vida cotidiana de las personas. Entonces, cuando vamos a buscar un juicio a una mujer acusada de brujería, nosotros podemos saber más o menos cuándo nació, dónde venía, el linaje familiar, entonces la genealogía, a qué se dedicaba, si tenía maridos o si tenía hijos, dónde actuaba, si en una isla o si en otra isla. Y entonces todo eso, pequeños trozos de la vida cotidiana de una persona que se van como en un puzzle a poner en un cuadro más histórico, más grande. Y a eso yo añado un enfoque postcolonial, o sea, una mirada que no sea colonial. En mi caso, no del enfoque de la inquisidor, que era un hombre que tenía como objetivo de vida lo de perseguir las mujeres o toda la gente que cometía herejía, porque una cosa importante de recordar que la Inquisición nace como tribunal para perseguir lo que no era católico, lo que no era herético. Y no surge en la Edad Moderna, surge mucho antes en la Edad Medieval con la Inquisición del Papa, o sea, la Inquisición que tenía, el Papa como primero fundador e inquisidor general. Entonces, cuando la Inquisición llega aquí en las Islas Canarias, como dijeron ustedes, estamos en el 1505, llega con el propósito de controlar la sociedad extremadamente multicultural, porque como dijeron ustedes, habíamos judíos, moriscos, europeos, nordafricanos, gente que provenían del África Occidental, porque muchísimas de estas mujeres acusadas de brujería o hechicería eran esclavas. Entonces, a través de la microhistoria, del enfoque postcolonial, vamos a reconstruir la historia de las olvidadas, de las mujeres olvidadas, que eran esclavizadas, explotadas sexualmente, porque la mayoría de las veces eran violadas por el, entre comillas, amos. Entonces es muy importante no perder esos piezas de historias. Entonces, tu investigación se centra en las mujeres africanas y afrodescendientes, que son esclavizadas en la Edad Moderna, pero para quien nos escucha y a lo mejor no esté muy familiarizado con el periodo, ¿de qué periodo estamos hablando? Estamos hablando de la sociedad canaria del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Cómo era la sociedad canaria en estos siglos? ¿Cómo puedes definirla tú en estas islas y qué era lo que las hacía tan particulares? Bueno, la convivencia de muchas culturas.
y de muchas religiones, porque oficialmente ninguno que estaba en estas islas que pertenecían a la monarquía española podía tener otra confesión religiosa. Tenía que ser bautizado y católico y practicante. Pero en la realidad no es así, porque las fuentes inquisitoriales no cuentan que había muchísimas otras confesiones religiosas, como la del África Occidental, o teníamos los musulmanes o cultos judíos, porque teníamos sinagogas escondidas en el centro de la ciudad, en Vegeta. Entonces era una sociedad muy compleja que tenía que ser controlada. Aquí introduces en tus estudios términos muy interesantes, por lo menos que los estuve leyendo, como el afrocatolicismo o el Atlántico Negro de Paul Giraud. ¿Lo podrías explicar un poco para...? Sí. Bueno, antes creo que es mejor hablar del Atlántico Negro de Paul Giraud, claro, porque cuando se habla de esclavitud, bueno, cuando los historiadores, la mayoría de los historiadores que hablan de la esclavitud, que son, por ejemplo, los norteamericanos, se olvidan de Canarias. Como si Canarias no es parte del Atlántico, como si Canarias no tuvo ningún tipo de esclavitud. Entonces, hablar de Black Atlantic aquí, en Canarias, significa integrar la Canaria en la trata atlántica. Porque empezó aquí la trata atlántica, en Macaronesia. Entonces empezó en Madeiras, Canarias, Capo Verde y Azores. Y después, en un segundo momento de la historia, se difundió desafortunadamente en la otra cara del Atlántico. Entonces, el afrocatolicismo, para mí, bueno, yo hablaría aquí más de afrocatolicismo insular, esa es la idea que me hice. El afrocatolicismo es la integración de práctica en las varias prácticas africanas, que no era solo, no podemos hablar de prácticas africanas, sino de africanidades, porque el África es un continente así grande que tienes muchas religiones, confesiones religiosas, y la integración al interior de estas africanidades de práctica católica. Entonces nace un sincretismo religioso. Por supuesto, ¿por qué nace? Porque la gente tenía que defenderse, era una práctica de resistencia, porque la mujer esclavizada que llegaba aquí de la actual, de la parte que hoy llamamos Guinea, no podía seguir a la luz del sol practicando su propia religión. Tenía necesariamente que esconderse y tomar varios elementos, como el crucifijo, como la imagen de la Virgen, o ir a la iglesia para despistar, por supuesto, a los inquisidores y para aguantar a la vida del mundo colonial. Claro, y aquí un poco para que la gente que no sepa, para empatar un poco también con eso, cómo era un proceso inquisitorial, es decir, cómo inicia también, ¿no? Un poco por los rumores, al final por acusaciones ya directas. Esa persecución. Claro, porque Sí. digamos que esas personas en algún punto alguien ve algo, alguien las denuncia y entonces es cuando empieza a actuar la Inquisición. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Sí. El primer paso era la denuncia. Esta denuncia llegaba de un vecino, de una vecina, con los rumores, como han dicho usted, que habían visto o oído algo. Entonces, cuando una persona se iba al tribunal de la Inquisición o en un comisario de la Inquisición, porque cada isla tenía un comisario, vamos a recordar que el tribunal oficial, la sede principal, estaba aquí en Las Palmas de Gran Canaria. La persona se iba, denunciaba, decía, mira, yo vi una mujer negra pregando a la luna, tienen dos cosas raras en la mano, bueno, yo no lo sé, pero he oído que ella es bruja de verdad. Cuando se sumaban unos cuantos de denuncia, ¿qué ocurría? El inquisidor decía a un familiar, uno de la gente que trabajaba para la Inquisición, mira, tiene que ir a casa de esta chica, recogerla y traerla aquí, al tribunal de la Inquisición, porque tenemos que ponerla a la cárcel y después tenemos que interrogarla. Entonces había una cosa que hoy llamamos carcelación preventiva, porque antes se ponía a la cárcel y después la interrogaban en la primera audiencia.
Esta primera audiencia es súper importante porque en el momento en el que nosotros vamos a conocer en el detalle, en el fondo, la historia de esta mujer. Porque había unos cuantos preguntas que tenían que hacer, que era siempre la misma. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas tu madre y tu padre? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se llama su marido si lo tienes? ¿Cómo se llamabas tus abuelos maternos, tus abuelos paternos? Y si era una persona esclavizada o definida como negra, la demanda era, ¿eres de mucho tiempo cristiano? ¿O tus padres eran gentiles? El concepto de gentiles era los no cristianizados. Y también tenía algún peso el estado civil que tenía la chica, si era casada, si era viuda. ¿Era diferente la manera en la Inquisición abordaba el caso? Oficialmente no, pero si era soltera o si tenía marido y vivía de hecho sola, el inquisitor hacía un montón de preguntas más. Porque por supuesto una mujer no podía ser independiente, no podía responder para sí misma, porque vivía en una condición menor jurídicamente y teológicamente, porque los teólogos del tiempo decían que las mujeres eran más débiles por nacimiento porque eran más inclinas a las pasiones. Entonces, estas pasiones podían traerla más cerca del diablo. A mí me parece curioso que acabas de decir que en la denuncia de la Inquisición preguntaran los nombres de los abuelos. Puede que tenga un rollo de conocer si hay denuncias de madres, abuelas y demás. Absolutamente sí, porque después de preguntar el abuelo, eso me faltó, muchas gracias por preguntar, la denuncia siguiente era, ¿hay alguno que estuve denunciado por la Inquisición? Y por supuesto ellos iban a controlar, entonces era conveniente contestar, sí, denunciaron a mi abuelo, denunciaron a mi tía, denunciaron a mi madre, y hay unos cuantos casos donde casualmente uno de los familiares estuvo procesado para la Inquisición. Y si es al revés, si es un familiar el que la defiende o algún vecino que proporcione ayuda o tal, ¿hay algún castigo si al final esa persona resulta pues procesada? ¿Hay algún castigo para personas que participan en defenderla? ¿O esto es un caso que no se da tanto? No, es un caso que no se da tanto y además la mayoría de los denunciantes van a denunciar porque habían ocurrido de la bruja, habían comprado práctica ritual, pero eran colaboradores, entonces a eso no le iban a denunciar, porque me hiciste recordar que hay unos cuantos casos donde ellos dicen, bueno, yo lo voy a denunciar porque yo compré ese rito y no me funcionó. Entonces ella es una embustera, porque vende práctica ritual, pero no me funciona, ¿no? Se enfadaban y la iban a denunciar. Pero entonces la estabas denunciando por bruja, pero estabas testificando que no era bruja porque no te había funcionado, sí, ¿no? Exactamente. Es un poco aleatorio. Tú eso. hacías uso de su servicio. Claro, es como si fuera una bruja de verdad me habría funcionado, pero como no me funciona, la voy a denunciar por bruja. Exactamente. Las Karen del siglo Sí, un poco, 17, 18. Pero es curioso, ¿no? Porque la Inquisición no está buscando castigar a lo que está fomentando, ¿no? Porque al final tiene que haber una demanda para que haya oferta. Claro. Sí, el perfil de cliente. Es una cosa muy importante sobre perfiles de cliente, que ¿cómo se lo imagina usted del perfil de cliente que se va de la bruja? ¿Un hombre de la calle, un hombre de baja estación social? Yo tengo el sesgo de que son más mujeres que hombres que recurren a estas mujeres. Y yo creo que tenemos una paridad, y lo gracioso que teníamos cura que se iban de las brujas. Claro. Para medicamentos, fraile que se iban de la bruja, marquese, hija de marquese, entonces una clase social muy, muy alta para el tiempo. Todas y todos ocurrían al medicamento de las brujas, porque la mayoría, como decía antes, eran curanderas, entonces si tenían mal de pierna, mal de estómago, mal de cabeza, iban de la hierbera. Que ¿Tiene algo, conocía la hierba. perdona, ¿tiene algo que ver con la clase social? Quiero decir, ¿eran asequibles? ¿Se sabe algo del precio que cobraban por estos remedios? O... Tenemos uno, sí, sabemos por ejemplo que cobraban $1,50 para curar el estómago, un trozo de carne o el coral. El coral
es muy, muy importante. Era un elemento muy importante que encontramos también en África Occidental y en el lado del Nordáfrica y del Mediterráneo, como en Sicilia, por ejemplo, porque se pensaba que tenía un poder de protección y curativo, entonces se ponía a los niños, por ejemplo, para curarlo cuando tenían una Como una determinada especie de enfermedad. amuleto. Sí. Que No todos se hacía tenemos- remedios con ella. Sí, sí, lo ponían también al interior de los amuletos. Ah, ok. Y O de eran... la bolsa. Ay, perdona, todo el rato te interrumpo. Vale. Lucía. Es que es muy interesante, todas queremos. Tengo como muchas preguntas. ¿Eran rituales estándar? Es decir, ¿a ti te duele la cabeza? ¿Siempre te doy lo mismo? ¿O cambiaban si eras un hombre, si eras una mujer, si eras un niño, si eras una persona adulta o más mayor? Bueno, yo encuentro, la mayoría eran rituales estándar, pero teníamos variación de isla a isla. Entonces, para toda la isla no eran casi siempre lo mismo ritual. Yo te iba a preguntar, tirando un poco de seco, perdón si te corté, pero era para que no se quedara como en el tintero. A lo mejor el tema de que la gente con más clase social pidiera este tipo de curaciones es porque las personas que no tenían la clase social adecuada sí sabían hacerlo porque necesitaban de remedios caseros para poder curarse o arreglar pues, el mal de estómago y demás, que se hereda al final de familia en familia y que quizás las clases sociales altas, como no lo necesitan porque pueden comprarlo, solicitaban ese servicio a la bruja. ¿Me han entendido? A las Sí, curanderas. eso es posible. Y también la gente de la clase social más baja no tenía el dinero para pagar un médico, un doctor. Efectivamente. Ya que estamos hablando de esta interseccionalidad de cómo influye el tema de la clase y tal, también el tema de género es algo que nos atraviesa además y que constantemente tratamos, pero que en el caso de la brujería nos llama un montón la atención, que parece que siempre hablamos de mujeres y hechiceros o curanderos o brujos que haya por ahí, como que nos quedan un poco en el tintero. ¿Hasta qué punto es real este seco que tenemos nosotras de que es un mundo de mujeres o en realidad estamos cayendo en cosas que no están del todo visibilizadas? Bueno, hay también hombres. Hay hombres, ¿no? Hay hombres. Siempre hay algún hombre. Porque en Canarias había algunos curanderos, hechiceros o brujo. Pero el dato interesante que en ese hombre no encontramos ningún esclavizado. Casualmente. Vaya. Ok, o sea que ahí la interseccionalidad. Sí, hay solo un caso de un esclavizado negro que pero fue acusado porque vendía joyas de alquimia. Ok. Pero, y sería muy atrevido insinuar que a lo mejor esos hombres que practicaban o hacían prácticas relacionadas con la brujería, lo hacían entonces quizás de una manera más voluntaria o que podían a lo mejor elegir otras opciones, mientras que a lo mejor las mujeres que recurrían a este tipo de cosas no les quedaba de otra por su estatus de persona esclavizada en ese momento. Sí, creo que sí. Yo también, escuchando un poco la conversación, intuyo que quizás se denunciaba tanto a las brujas por el simple hecho de ser mujeres. Que si te fallaba un remedio de un brujo o de un curandero, era como, bueno, pues el tío está equivocado. Claro. Y de la otra forma es un poco más el odio de encima, que eres bruja, te equivocas. Tómate de Misoginia, que es básica. Eso es lo que yo intuyo. De Eso sí primero que de atraviesa, eso sí que Yo intuyo atraviesa. un poco primero de patriarcado. ¿Sí? Y una otra categoría de mujer que me se olvidé nombrar antes era la de la partera. Porque si cuando una partera estaba trabajando, un niño recién nacido moría, era porque la partera era bruja. Eso ocurre no solo en las Islas Canarias, sino en otros contextos. Proprio porque era una mujer que, como dices tú, falla, entonces era bruja o sí o sí. O sea, somos imperfectas y Claro. no estamos bien hechas, De pero tenemos que nacimiento. hacerlo todo perfecto porque si no, nos queman. Bueno, nos queman. ¿Cuáles eran las penas que podían afrontar estas mujeres? ¿Era la hoguera? En las Islas Canarias, ninguna bruja estuvo quemada. Solo, entre comillas, moriscos judíos y judías De moriscas. momento, Yanira, de momento. Y la sentencia, la pena que recibían era el cárcel a vida, las azotadas públicas
desfilar por la calle de Santana y alrededor con una vela en la mano, una mordaza, porque así no podían hablar, tenían que callarse y no repetir su pecado de ofensar a Dios, irse todo el domingo a la misa y el destierro. El destierro ocurría en una manera que, bueno, reflexionando sobre eso me hace gracia, porque desterraban una bruja de una isla a otra. Y lo que ocurría es que ella seguía haciendo su trabajo en otra isla. La denunciaban otra vez y la desterraban a vez de otra isla. Y me pregunto si eso no participó a la circulación de la práctica rituales. Al final le hicieron la campaña de marketing. Totalmente. Al final era como, bueno, pues vas yendo y te vas presentando. La van conociendo. La bruja más famosa del Próximamente en archipiélago. Lanzarote, hoy en Gran Canaria. ¿Qué pasaba, Península? Eso es, no he encontrado ningún caso, eso no lo sé. Creo que, no sé si hay Si, algún caso. si llegaba a todas las islas ya podía ser gira. Ya se mandaba a la Le península. daban un cupón gratis, entonces ya podía ir a la que Sí. Vale, y ya para cerrar con el tema de la interseccionalidad, que al final estamos hablando pues, de cómo influye el género y demás, ¿la religión también era algo hasta qué punto influyente en los acusados? ¿En las poblaciones o en los lugares donde había más población morisca o más población judía tenemos también más casos de acusados o no tiene tanto que ver? Bueno, date cuenta que la Inquisición aquí se funda para los judíos, porque después del edicto de la Alhambra, todo de la península se mueven aquí, Claro. porque podían seguir trabajando y porque aquí ese edicto no se recibió prontamente. Entonces la Inquisición nace aquí para gobernarse los judíos, pero teníamos también moriscos. Por ejemplo, en Lanzarote de Fuerteventura, casi toda la población era morisca. Entonces eso se puede leer en los papeles de la Inquisición en contraluz. Porque, por ejemplo, en Lanzarote de Fuerteventura había prácticas que descendían de la tradición del Islam, como por ejemplo hacer rayas en el suelo, esta es geomancía, o no poder comer la carne de puerco. Tenemos un montón de delación sobre eso. Yo se comía, no quería comerse el puerco, entonces el moro, como podía ser también judío. Pero entonces tenemos de la peculiaridad, en esa isla tenemos más denuncias para moriscos, por ejemplo. Entonces la religión de proveniencia del acusado influía un montón. Ahora que me llamó la atención lo que dijiste de hacer rayas en el suelo, ¿en qué consiste esa práctica exactamente, por curiosidad? Es una práctica divinatoria, o sea, para predecir el futuro, algo que tenía que ocurrir en un futuro cercano o lejos. Las mujeres hacían diseño en el Hubble, y interpretaban estos diseños para ver lo que podía ocurrir. Okay. Y lo mismo hace parte de la considerada magia alta en el mundo árabe. Y la cosa que me llamó la atención es que en el mundo árabe lo hacen todos los hombres y aquí eran las mujeres a hacerla. Y no Nosotras es el también nos único apropiamos. caso donde Canarias, esta práctica que era masculina, aquí estaban hechas para mujeres. Pero era masculina porque no se dejaba ya realizarla a las mujeres. Yeah. Vale. Sí, no se dejaba por tradición. Claro. ¿Y qué prácticas rituales eran las que más aparecen en estos procesos inquisitoriales o las que más se han detectado en Canarias, ¿no? ¿O qué objetos se utilizaban más? Se utilizaban las jabas para adivinar, Vale. se separaban las jabas masculinas de la femenina, se mezclaban entre la mano y lo que salían cuando le tiraban, eso daba el significado. Después se utilizaba el sedazo, el sedazo con unas tijeras encima,
siempre para predecir el futuro, eran todos proyectos cotidianos que se podrían encontrar en la cocina de cualquier persona. Bueno, porque era lo más fácil, de conseguir. Como también encontramos los hilos, los pequeños muñecos, que es una práctica que me gusta muchísimo, porque se construían estos muñecos con el material que tenían y le ponían sobras alfiles. Eso es vudú. Es práctica vudú. Para hacer enamorar un hombre, se golpeaba el muñeco al corazón. Para enfermarlo en su capacidad sexual, en la parte sexual del hombre, se ponían un alfiles o a la cabeza para hacerlo enloquecer. Entonces vamos a ver cómo está dando todo ideas, mezclado. Claudia. Si quieres te puedo ayudar en algo. Aquí salimos en aquelarre, ¿eh? Luego hablamos. Mira, entonces, por lo que veo hay una cultura material muy rica, ¿no?, en torno a la brujería. No sé, a nivel arqueológico, por aquí la compañera también arqueóloga, ¿se ha encontrado algo de esto que nos pueda ayudar a estudiarlo a nivel material arqueológico? ¿O es más difícil ya? Bueno, directamente vinculado a la brujería, no. No, ¿verdad? Pero quizá a la religiosidad o al mundo espiritual de la gente, de las mujeres esclavizadas, sí, tenemos algo, sí. A mí me pareció muy interesante lo de las habas, porque yo recuerdo que tenía como unas amigas que la madre también hacía eso. Entonces, yo te pregunto, con esto que tú has estudiado, ¿tú crees que estas prácticas aún en las islas siguen vigentes algunas de ellas? ¿Se siguen preparando, se siguen haciendo? Creo que sí. Sí, absolutamente sí. Es que a lo mejor no hemos encontrado los restos arqueológicos porque no son arqueología. Si un resto material pervive hasta el día de hoy, no, a lo mejor se iban pasando de madres a hijos o de padres a hijos o lo O que se sea. transforma, Y sigue... se integran, porque la mayoría son restos cotidianos. Entonces tú encuentras unas tijeras en un yacimiento y no te piensas en una práctica ritual y a lo mejor pertenecía a una práctica ritual, ¿no? No, y realmente la curandería, voy a decirme la palabra, Curandería. Sí. Sigue vigente en las islas porque mi abuela misma, una vez te encuentras mal de la tripa, te encuentras mal de la cabeza, siempre es como las hierbitas o las plantas. Y Las hace- santiguadoras actuales, ¿no? Un poco. Eso es muy de abuela, en todas partes. Sí, y al final todas saben, mi abuela, por ejemplo, del campo te recoge y te dice, no, vete hasta, yo que tengo piedras en los riñones, me dice, vete a esta zona del campo que hay no sé qué mato se llama, creo que, no me acuerdo ya, me hace recogerla de las esquinas de la carretera para cocinarla. No pongan en práctica esto en casa, no vaya a ser que se nos intoxique alguien. Siempre es con supervisión y le de un echa la culpa a adulto. la agricultura. Claro, pero es muy curioso cómo las abuelas mayores saben todo este tipo Sí. de... Sí, total. Y también cómo se está perdiendo. Sí, también es verdad. Este Total. tipo de- Porque yo no sabría hacerlo. Pero antes comentabas que una de las posibles, uno de los posibles castigos que se les aplicaba era ir con una mordaza. Eso podía tener que ver también, aparte de con no predicar su castigo, con el hecho de que los objetos por sí solos no eran nada, sino que ellas tenían que pronunciar algunas palabras como si fuera un hechizo o algo así. Creo que no es vinculado directamente a eso, sino al hecho de haber ofendido Dios, la Madre de Dios, en la Iglesia Católica. Porque eso en la sentencia, que empieza siempre con Cristo nomine invocado, entonces voy a invocar a Cristo para escribir eso, siempre dice, ella se va a punir con eso porque usó su boca para decir mala palabra contra la Iglesia Católica. Claro. Lo de silenciarlas, que Sí, bueno, al final no históricamente es tan en ajeno. cualquier lugar y en cualquier momento. Y enlazando un poco con eso, en tus trabajos, en tu investigación, hay algo que me causa mucha curiosidad y no entendí muy bien, que es los relatos de afectos distantes. Hablando de casos, ¿no? Y de cómo a partir de estas prácticas rituales hay gente que buscaba a otras personas. Sí, bueno, el relato del afecto a distancia es cuando, para mí, una mujer, una que podía ser una madre, una esposa, una hija, se iba de la hechicera o de la bruja para preguntarle lo que pasó a la persona que estaba del otro lado del mar o en otra isla porque no tenía noticia. Entonces, la hechicera decía a la bruja que
con el acto de la adivinación, con las habas, por ejemplo, con el sedazo, con las tijeras, podía conocer si la persona estaba todavía viva, que por ejemplo muchos hombres en ese tiempo trabajaban en el Américas, entonces no tenía contacto con la familia. Sí, por lo que fuera no existía el WhatsApp. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? No? Se iban de la curandera para preguntar si el marido estaba vivo o no. Decían, mira, tu marido está vivo, creo que tendrá noticias hace poco. Esta persona se fue denunciando a la bruja diciendo, yo me asusté porque mi marido después un mes volvió a la isla. Entonces, la denuncia por miedo, al revés de lo que conté antes. Que no, cuando algo no ocurre o cuando efectivamente ocurre. O sea, que estabas atada de pies y manos. Si tenías razón, malo. Si no la tenías, peor. Sí. Oye, y también antes que hablábamos también de la influencia del vudú y demás, en ese sincretismo cultural y religioso tenemos también como figuras del catolicismo se convierten un poquito o de repente se empiezan a representar como esta otra que casualmente la tenemos en religiones que se practican en el continente africano. ¿Nos puedes hablar de algunas de estas figuras o de cómo se da eso? Sí, para mí absolutamente sí. En la primera encima a la top 10 list es Santa Marta. Santa Marta, ¿verdad? Porque Santa Marta es una figura así mística e enigmática que me llamó muchísimo la atención, porque todas las mujeres que sean de la isla o que principalmente que llegan del continente africano tenían una devoción para Santa Marta con una ritualidad específica, es así que siempre igual, es círculo entre la isla. Entonces tenía que dar la preghiera cerca del elemento del agua, con el cabello suelto, desnuda de la cintura arriba, con una vela en mano. Tenemos unos cuantos casos de la devoción a Santa Marta y lo que me hizo hacer clic en el cerebro es que la misma devoción a Santa Marta, que llaman la dominadora porque domina el dragón, la tenemos en el Caribe hispano. O sea, que viajó directamente. Exactamente, porque en el Caribe hispano la sociedad era hecha de gente esclavizados del África Occidental. Y estudios que se han hecho para el final del siglo XIX y hasta el día de hoy te dicen, mira, Santa Marta la dominadora es Mami Wada, la divinidad del agua. O Yemanja, para la tradición Yoruba, la que domina el agua, la que tú tienes que dar el tributo a ella para conseguir lo que quieres, sobre todo en temas de amor. Para conseguir marido, para conseguir novio, tienes que pedir ayuda a Santa Marta. La cosa excepcional es que en Canarias, el Museo Canario, tenemos 2 ejemplares de Santa Marta. Una estampa y un dibujo. La estampa pertenecía a unas mujeres de Tenerife de la Orotava, el dibujo a unas mujeres esclavizadas. Qué interesante. Por lo cual, Santa Marta tiene un carácter bastante femenino o era muy recurrido más sobre todo por mujeres. Aunque sí, era para mujeres porque para las mujeres era la figura femenina que domina el drago de Tarascona en Provence, y entonces una figura femenina que domina lo masculino. Eso ya, porque Santa Marta en la leyenda áurea es la hermana de Lázaro y María Magdalena. Entonces... Estamos enfadando a la iglesia. Sí, Nos están tocando las campanas. Eso de las campanas por ahí. No sé si las Viene recogerá el micro, quemada por pero la puerta. estamos levantando pasiones. Y en relación a ello, ¿no? Porque dices que Santa Marta tiene mucha relación con el agua, ¿habían lugares en las islas o ciertos sitios específicos a las que ellas recurrieran para ciertas prácticas, o eso no sale? Eso no sale, porque siempre te digo, busca el elemento del agua, que puede ser irte a la orilla del mar o tomar un librillo y poner el agua adentro. Entonces la presencia de esa agua, pero no me sale puesto de la isla específico, o sea, no siempre lo mismo, eso no.
Pues yo creo que podemos pasar a hablar de ellas en concreto, ¿no? Sí, Sí. a mí me gustaría saber algún caso que tú hayas documentado, porque bueno, hemos hablado de los objetos un poco, hay algunos objetos pues que tienen más importancia que otros, hay algunos cotidianos, hay otros como que no sé si los hemos mencionado, las bolsas o las nóminas, que Sí. también son Ah, muy verdad. interesantes. ¿Hay alguno de los casos que tú hayas estudiado que te haya llamado más la atención, con que se describa el proceso, el uso de este objeto, el más documentado, alguno que nos quieras traer? Vale, voy a hablar de uno en concreto que es de una mujer que el título de acusación, o sea, la primera página del juicio es Rita, hija de una negra. Wow. Esa negra, o sea, su mamá, estuve también acusada para la Inquisición. Entonces, gracias a este caso en concreto, yo descubrí la historia de una madre y de una hija, porque con el nombre, el año, encontré también el juicio de su madre. Qué guay. Eso se desarrolla esta historia en Tenerife en el año 1730 y pico. Y en Tenerife había unos cuantos de gente del África Occidental, de primera generación, de segunda generación. En concreto, esta mujer Rita era la hija de una mujer esclavizada y ella actuaba todo lo que la madre le enseñó. Por ejemplo, hacer bolsas, o sea, los amuletos, que eran como pequeñas bolsas que se traían al cuello o cerca del corazón o cerca de la cintura, y al interior contenían otro elemento de magia, como por ejemplo piedra, grano de leche, un trozo de pelo o de uña. Esos son amuletos que encontramos en África Occidental y que se llaman gris-gris. El caso súper interesante es que el gris-gris lo hace un hombre, el marabú, el hechicero de lo que da. Aquí son las mujeres que lo hacen. El interior de esas bolsas pueden contener también piezo escrito, que era la nómina. Ese piezo escrito de la nómina es una tradición del Islam, porque antes esos mismos amuletos se hacían también en Islam para escribir y recopiar piezas del Corán. Pero aquí no encontramos piezas del Corán, sino piezas de oración declinada a la manera diferente a segunda del intento que quería ver. Es lo que me ha llamado muchísimo la atención, que para mí hay una continuación hasta el día de hoy de eso, es lo resguardo, lo que aquí en la isla se llama resguardo, que son pequeñas bolsas donde al interior se ponen cosas para guardar la persona. La chuleta de toda la vida. La chuleta del hechizo, perdóname. Para que no se te olvide. No vaya a ser que lo pronuncies mal y no te salga. Y se te salga para el otro lado. ¿Te imaginas? Qué guay. Y hablamos todo el Interesante. rato de mujeres africanas o afrodescendientes, pero yo creo que tú has encontrado también casos de personas con ascendencia guanche, ¿puede ser? Sí, me capito esto. Sí, encontré un caso de una mujer que se llamaba María la Cantadora. Estamos en el 1630. Una mujer de 17 años. Una niña, vamos. Una niña. Eso es el otro caso, cosa importante, que tenemos también gente muy, muy joven, de 10 años, 13 años, 14 años o 17 años. Una mujer de Tenerife llamada María la Cantadora. Y que ella, cuando estuve presa por el Santo Oficio, en la parte que comenté antes de toda la demanda que se hacían, ella revela un detalle impresionante, que tenía por parte de madre un guanche alzados. O sea, los guanches alzados, los alzados en general, eran las personas que se rebelaron a la conquista castellana, se retiraron en comunidad en la montaña más alta de la isla para seguir viviendo con su tradición, con su religión y su práctica regular, como por ejemplo el ganado. Los guanches alzados es una relevancia impresionante,
sobre todo porque en el segundo momento de esto, de cuando ocurrió esto de los guanches alzados, también los esclavizados se alzaron y se fueron con los guanches alzados y vivían para un periodo juntos. Se habla de los guanches alzados hasta el 1540 más o menos y después desaparecen toda la noticia que tenemos sobre los guanches alzados. Solo tenemos algunos en los actos de compraventa notarial, porque los guanches alzados, como el guanche, como Rocío sabe bien, fueron vendidos y esclavizados. Entonces tenemos algún detalle de ello sobre el contacto notarial, pero nunca me había parecido algo en un proceso inquisitorial. Qué interesante. Muy interesante, me pareció. Hablaremos en futuros episodios a lo reseñable. mejor sobre más en profundidad sobre el tema de Sí, a mí lo que me indígenas sorprende esclavizados. es que, como hemos dicho antes, ¿no? La visión que tenemos de Yanira aquí con la escobita, que nos ha llegado hasta hoy, es al final de mujeres, sobre todo pues en la Inglaterra medieval o en la Escocia medieval moderna, de mujeres ya de mediana edad, de entre 40, 30, 40 años, que a lo mejor generalmente eran viudas, o de estas que se les llama solteronas, Sí. y que tienen como un perfil muy, muy particular, ¿no? Y aquí estamos viendo casos pues, de personas, pues mujeres negras, mujeres moriscas del norte de África, que tenían otros rasgos diferentes, mujeres jóvenes, mujeres casadas, o sea que al final es un ámbito que engloba mucho y que es muy diferente a lo que se nos presenta en otros territorios, pero al final ocupan el discurso en esos territorios, ¿no? Es un poco curioso. Caemos en el sesgo occidental, que ya lo habíamos hablado, y sobre todo patriarcal, de que se tiene que ser fea, se tiene que ser vieja y se tiene que ser de una determinada característica, porque si somos jóvenes, inteligentes y hacemos cosas Guapísimas, no sé qué. no tenemos el mismo valor, hay que desprestigiar a la mujer en todos los ámbitos, hay que ponerlas en posiciones que no dan juego. Y me causa mucha curiosidad el hecho de que sean jóvenes. Eso significa que la transmisión cultural es muy rápida, ¿no? Y las enseñanzas tienen que ser muy rápidas entre, bueno, voy a decir madre, pero puede ser una abuela, un conocido, ¿no? Sí, pero será desde chiquitita, ¿verdad? Claro. Sí. Como una educación en casa. Sí. o- Es como saber hacer un potaje, que al final lo sabes porque estás siempre con tu abuelo o con tu madre. Exacto. Exacto. Es exactamente eso. Una manera muy sencilla y verdadera. Era así. Claro. Pues Claudia, estoy segura que se nos quedan algunas en el tintero como Petronila o Inés de Viga, Catalina, pero bueno, tantas que nos encantaría quedarnos aquí horas y horas La verdad que sí. recuperando sus relatos. Muchísimas gracias por atreverte, atreverte a sentarte aquí con nosotras, que somos un poco un cuadro, por eso lo digo, pero por animarte a colaborar. Y estamos súper encantadas con todo. Sí, lo la que- verdad te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí, que además acaba de llegar, ha cogido un vuelo la pobre, acaba Solo de para venir llegar, a acaba de vernos. aterrizar, solo para venir a ver a estas 4 brujas y otra bruja que hay por ahí detrás con las cámaras. Y ahora no te vayas muy lejos, que nos tienes que dar un par de truquitos. Algún hater tendremos Y por ahí. cuidadito que las cobas de Yanira, que no se las lleve nadie. Es mía. Bueno, y en nuestra sección de recomendación, como siempre, vamos a concluir este capítulo recomendando el libro Historias de Brujas. Es la tercera parte, forma parte de una saga mayor que también se llama Historias de Brujas y que trata a todas esas mujeres que los nombres resuenan un poquito en la memoria colectiva a veces, como el caso de la niña Jerónima o de, en este caso, María Pérez la cantadora, que ya la hemos comentado en este programa. Su historia se cuenta en este libro. Se cuenta la historia de mujeres que tienen que ver, están relacionadas con procesos inquisitoriales, con la brujería, desde un enfoque divulgativo, pero todos ellos con una base documental realizada por investigaciones como por ejemplo Claudia, que es la que forma parte de la creación de este libro, y otros autores como por ejemplo Pepe el Uruguayo, que lo conocemos así, no voy a decir su nombre de verdad porque todo el mundo lo conoce como Pepe el Uruguayo. Recomendamos este libro y los otros 2 anteriores que también hablan de mujeres esclavizadas que se dedicaban a la brujería y que salen en este tipo de procesos. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. Otro día más, otra semana más, otro mes más. Y un besito.